Episodio número 2540. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 17 de julio. En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. En el marco de esta lección número 4, ¿cómo nos rescata Dios? Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. En audios de bendición y en estudio sistemático de la Biblia, deseamos que cada uno de ustedes pueda seguir promoviendo este ministerio y por lo tanto al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos y permite que junto a nuestros oyentes podamos extraer el máximo de ella y que podamos aplicarlo para tu honra y tu gloria. Bendice a cada familia representada para que podamos tener un antes y un después al haber tenido un encuentro contigo, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. De verdad que ese título sumamente interesante, promete ser una gran bendición para el estudio de hoy lunes 17 de julio. De inmediato se nos invita a leer Efesios capítulo 2, versículo 3, Efesios 2, 3, el cual establece, entre ellos, o sea, los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios 2:2, sino también por las internas. O sea, cuando habla aquí de Efesios 2:3, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, todo esto tiene que ver con lo que pasa en nuestro interior, porque mucha gente solamente ve que somos tentados desde afuera, pero también somos tentados desde adentro. O sea, nosotros mismos muchas veces somos nuestro peor enemigo, y eso se evidencia cuando nosotros mismos no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, pero aún así le damos rienda suelta a los deseos y no quizá a la razón que nos dice qué hacer. Y más que la razón, es el Espíritu Santo quien nos habla y quien nos enternece. Se hace la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás? En Efesios 2:3, también se nos invita a comparar esta pregunta de lo que dice Efesios 2:3 con también lo que dice Efesios 5:6. O sea, en ambos textos vamos a tener una noción mejor para ver qué es lo que Pablo quiere decir en eso de que en otro tiempo, por naturaleza, éramos hijos de la ira, igual que los demás. Veamos Efesios 2:3 nuevamente y Efesios 5:6.
Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora sí, estamos más que preparados para responder a la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás? Bueno, ahí básicamente está mencionando que esa ira, ese deseo pecaminoso que originalmente teníamos, es algo que tenemos que recordar, y Pablo lo recuerda a los efesios para que se entienda que no debemos quizás de presionar a los demás que están viviendo en ira, están viviendo en desobediencia y por lo tanto, en ese sentido, por eso actúan como actúan, por eso reciben lo que reciben, y es algo que muchas veces la gente no entiende y quiere culpar a Dios. Por eso es sumamente interesante la pregunta de esas implicaciones. De paso, hablando acerca de la ira, hoy tenemos el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, titulado de la misma manera, Hijos de ira. Y qué oportuno que lo escuchemos ahora para tener ese detalle teológico y poder seguir ampliando aún más este concepto. Bienvenido, pastor y profesor. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. La palabra que interesa aquí, en este comentario teológico, es la palabra ira, y pues se puede allí tomar la frase hijos de ira. La pregunta sería ¿a cuál ira se refiere allí? La palabra ira ha sido la traducción del griego orgé. Algunos pueden pensar que allí hijos de ira significa hijos de la ira de Dios, pero no es así, porque aunque ira viene de esa palabra orgé, que a veces se utiliza como la ira de Dios, aquí en este contexto se refiere a la ira como una pasión humana interna. Éramos por naturaleza hijos de nuestra propia ira, de nuestra disposición natural, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestro impulso, de nuestros deseos o cualquier emoción violenta. Y en este caso, la ira, nuestra propia ira. Por eso es que el apóstol Pablo menciona bien claro que en otro tiempo nosotros vivíamos igual que los demás y que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que está bien claro en el mismo pasaje bíblico que se refiere a nuestra propia disposición natural, a nuestra propia persona. Éramos por naturaleza hijos de nuestra forma de vivir, igual que los demás. Pero como dice el pasaje bíblico, que eso era en otro tiempo. Alabado sea el Señor, porque de verdad que fue muy claro, muy evidente, el hecho de que en otro tiempo éramos hijos de la ira. Ese asunto del carácter, del temperamento, sumamente interesante. Así que agradecemos al pastor Franklin Martí por tan interesante comentario. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, están bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. Y eso es lo que estamos viendo por doquier. Cuando usted nota las noticias, cuando usted ve el panorama profético, cómo la Biblia establece todo lo que iba a acontecer,
Hay una frase en República Dominicana que se dice que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Y evidentemente es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo llegar cosas que la Biblia decía y que no entendíamos que era tan relevante. Pero ahora que nos está llegando de cerca, así mismo como el COVID, que lo veíamos en China y quizás en ningún otro país nos interesábamos, pero cuando llegó cerca de nosotros, lo vimos como una amenaza real. Es lo mismo que está pasando porque en nuestros días se está sembrando, o mejor dicho, se está cosechando lo que ya se sembró. O sea, se ha sembrado desobediencia, el mundo está en crisis, en convulsión, y por lo tanto se está recibiendo un castigo directo por ser por naturaleza hijos de ira. La expresión también por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no solo es una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos o superar todos los delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, Efesios capítulo 2 y el versículo 1, sino que estas cosas que nos amenazan hoy por hoy son un reto, son muchas cosas las que tenemos que vencer. No solo luchamos con los pecados, sino también con el pecado, que son dos cosas diferentes. Los pecados son las cosas que cometemos, pero el pecado, que es una entidad, digamos, simbólica, pero a la vez literal, en el sentido de que constantemente estamos al acecho de las tentaciones, del peligro, del pecado. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Y esto es increíble porque el libro Efesios iba a mencionar, pero en realidad es Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, establece que Dios hizo al hombre recto, pero él se complicó con muchos artificios. Lo estoy diciendo así de memoria, y es lo que está mencionando aquí el autor, que nosotros mismos, o sea, los seres humanos, tendemos a rebelarnos contra Dios y a la autodestrucción. Es un problema grave, porque el peor enemigo, vuelvo y repito, como dije al principio, a veces somos nosotros mismos. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado, incluso de nosotros. Los seres humanos, por defecto, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo, al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos innatos. O sea, lo que le decía, tanto somos tentados de manera externa por el enemigo, pero también somos tentados de nuestros propios malos deseos. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado, o sea, éramos por naturaleza hijos de ira. En Efesios 2:3 está ubicado en ese tiempo pasado. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal, porque Pablo dedica una parte considerable de su carta en Efesios 4, del 17 al capítulo 5, versículo 21, solamente para advertir los actos acerca de la pecaminosidad, o sea, para advertir acerca de esos actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Ahí está Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, soportando este concepto. Y vamos a leerlo para que no quede dudas.
Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Alabado sea el Señor, porque no tenemos que seguir en ese camino pecaminoso, en esa vida pecaminosa. Ya Dios nos está dando la oportunidad de irnos liberando del viejo hombre. Y es algo que es constante. El camino del cristiano no es de velocidad. Yo siempre menciono esto, que aprendí en mis inicios de la vida cristiana. Aprendí que la vida del cristiano es una vida de resistencia, de perseverar. No por nada dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Porque el problema es ese. Hay que perseverar, hay que luchar. Y esto no es de un día para otro. ¿Quién no ha advertido lo corrupta que es nuestra naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Bueno, lo primero es que todos sabemos ya que la naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús, tiene que ser constantemente aniquilada. Y yo lo voy a decir así. Tiene que ser asesinada. La naturaleza pasada, la naturaleza antigua, hay que matarla diariamente. El problema es que no es un asunto de la noche a la mañana. Usted creerá que una vez las personas se bautizan, ya cambian. No es así. Necesitamos diariamente ir cambiando poco a poco esos malos hábitos, esos malos deseos. Pero para eso hay que dejar de alimentar esa naturaleza. Hay que dejar de suplirle lo que necesita, porque hay una serie en la que el pastor Alejandro Bullón explica claramente que nosotros necesitamos, por un lado, dejar de alimentar la naturaleza pecaminosa, pero por otro lado, alimentar la naturaleza espiritual, la naturaleza del espíritu. Y todo eso tiene que ver con el estudio de la Biblia, tiene que ver con la oración y con la testificación. Pareciera como algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, porque el problema es la aplicación que a veces no le damos. Porque si aplicáramos esto, esa naturaleza pecaminosa cada día tuviera menos fuerza en nuestras vidas. Y la pregunta final, ¿qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Bueno, por esa razón es que hemos mencionado que esto debe ser constante. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él creyendo no se pierda y tenga vida eterna. Hay que mantenerse creyendo, hay que mantenerse yendo a la iglesia, hay que mantenerse buscando de Jesús constantemente al despertarnos cada mañana, cada noche. Si es posible, durar 24 horas fomentando esos pensamientos sanos y no criticando a los demás, no viviendo como antiguamente vivíamos, porque al final lo único que estamos haciendo es sustituyendo los temas, pero seguimos en la misma naturaleza pecaminosa. Así que la invitación es para que cada uno deje el viejo hombre en el pasado y pueda vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que en otro tiempo, ¿verdad?, habíamos vivido de una manera diferente, engañados, y quizás en este tiempo también nos engañamos a nosotros mismos. El objetivo es que cada uno de nosotros pueda ir matando cada día ese viejo hombre y que nada ni nadie nos impida recibir diariamente la gracia del Señor Jesucristo, que nos da poder para vencer y abandonar nuestra vida de pecado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la manera en la que nos has ayudado a entender este tema, a abordarlo. Si hay algo que todavía no ha quedado claro, si hay alguna situación que necesitamos seguir profundizando, ayúdanos a que en oración, a que en meditación profunda podamos entender lo que dice tu palabra. Y si hay algo, Dios, que necesitamos mejorar, que tú nos des el poder para vencer. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Esos títulos, aunque largos, pero son sumamente interesantes, y no solo eso, sino también el contenido aquí en esta lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición, con Omar Medina y Estudio Sistemático de la Biblia, es el 484-838-8989. Vía WhatsApp, 484-838-8989, es la vía de contacto con Omar Medina. Recuerden que también, si usted desea, puede mandarnos algún saludo, algún audio en el que usted dé el testimonio suyo o el de otro, porque a veces sabemos que hay personas que son un poco tímidos, no les gusta hablar o que pongan su voz en las redes. Este programa sabemos que lo escuchan muchas personas, pero aún así usted puede también dar el testimonio que alguien le haya contado de cómo estos audios le están ayudando en su vida espiritual. Lo pueden hacer mediante el mismo contacto que mencionamos, y eso, ¿verdad?, vía WhatsApp. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.